Buenas y bienvenidos, hijos de rock and roll. Os mandamos un saludo desde el Club de Slot Elche. Mi nombre es Emanuel Torres. Mi nombre es Joel Pagán y hoy os traemos el desembalaje y prueba en pista del McLaren 720S de la marca Sidewise. Si queréis verlo, ya sabéis, quedaros con nosotros en el ojo del huracán. Bueno, os cuento un poco. La carrocería, simplemente he cogido B7000, le he puesto los cristales rígidos y he cargado 20 gramos de carrocería con estas pelotas de tusteno en los tetones, que es como se corre la mayoría de clubes en GT en España. Hemos pegado el parachoque delantero, el trasero, el alerón y ya está. Eso es todo respecto a la carrocería. Una carrocería que parece bastante competitiva porque ya lleva bastante peso aquí, y lo que me hace pensar que cuando la carrocería esté decorada y montada nos va a dejar un peso bastante competitivo. Tenemos 20 con 0,70 para hacer la prueba, más que suficiente. Tenemos aquí dos tornillos de carrocería de estilo Lotit, de basculación para la carrocería, semirroscados y cónicos, tornillos que me encantan, que ya han salido en algún vídeo mío y que no veo necesidad ninguna de cambiar. Respecto a la mecánica, como son primos hermanos, respecto al Ford GT y algún otro chasis ya de la marca, la mecánica, os dejo por aquí el link del Ford GT, que es ajustar exactamente igual. Detrás tenemos una llanta canalada que no nos ha gustado nada. Este cojinete de aquí tiene holgura en la bancada, cosa que va a hacer más imprecisa y que puede costar algún disgusto a la transmisión. Y poco más. Dos tornillos laterales para la bancada, a mí me gusta más aquí detrás. Uno delante, le hemos quitado media vuelta desde apretado, y delante 3/4 de vuelta. Hemos puesto unos tornillos para la regulación del eje, porque venía loco, no tenía ajuste ninguno, de métrica 2 para subir el eje arriba del todo. Y como mi motor ha venido gripado, el que traía de origen el coche, le hemos puesto el del Ford GT de la anterior prueba, y el cable me venía muy justo y ya he aprovechado para ponerle un Elotin Plus y trencilla estañada MB, que es con lo que yo suelo correr. Vamos a ver, tenemos un motor que es bastante magnético, cosa que va a jugar bastante a favor del comportamiento en pista del coche, porque creo recordar que esto eran casi 8 gramos, 8,69, 8,58, bueno, una barbaridad de Gauss. Esto nos vale perfectamente para Fórmula 1, si tiene las revoluciones necesarias. Entonces, esto es todo, todo de serie, salvo lo que he comentado y salvo algún problemilla que ya habéis visto. Vamos a darle basculación a esto y vamos a ver qué tal se comporta en pista. Detrás le voy a dejar más o menos 1 milímetro de basculación. ¿Vale? Y de delante aproximadamente unos 3. Y con esto vamos a ver qué tal es su comportamiento. Voy a apretar demasiado, soltamos. Vale, más que suficiente. Vamos a pista. Ya tenemos aquí a Joel, piloto probador de pacotilla. Gilipollas. Y aquí tenemos ya 720 de Sidewise en pista. El récord de vuelta en carrera lo tiene Joel, un 13.2. Vamos a ver de lo que es capaz con el 720 de Sidewise. Cuando quiera, Joel.
Cha, Bueno, una vuelta llevo y he notado que los neumáticos agarran poco, ¿eh? agarran poco, pues tiene 7 Gauss de IMAX. Bueno, vamos a rodar con esos neumáticos. La verdad es que a la mano se veían un poco duros. Vamos a rodar con esos neumáticos y luego cambiamos. Bueno, la verdad es que va un poco lento. Un 15-0. Joel, apriétale más. Vuelta rápida. Pista 2, 14:59. 14-5. La verdad es que estaba bastante lejos de los tiempos de referencia en carrera. Vuelta rápida. Pista 2, 14:40. Y Pista 2, 14:85. Pista 2, bueno, allí en la S se ve muy despacio el coche. Pista 2, 14:65. Vale, Joel, para aquí, para aquí. Veo que estos neumáticos llevas el coche nervioso y no. Vale, vamos a hacer unos cambios. Bueno, vamos a ver qué observamos aquí. Vamos a cambiar las llantas, el neumático. Bueno, el problema que tenemos aquí con los neumáticos ya se puede apreciar bastante bien. Joel, coméntame por favor si se puede apreciar el brillo que tiene el neumático aquí en la llanta, para que se vea que han sido solo 8 vueltas, bueno 9, porque el Tita siempre cuenta menos, pero se puede ver la banda de rodadura, que solo está afectado donde tiene las acanaladuras. El centro del neumático, A ver si enfoca esto. Sí, sí que se nota. el centro del neumático se ve que está sin usar todavía. Y es Si lo pongo así, al porque igual. no toca. Está deformado, está huevado, si se puede apreciar. Le cuesta enfocar, pero sí se nota. Sí, sí. Se aprecia que solo hay desgastado el final, ¿no? Oh, Vale, también tenemos aquí un problema en la carrocería. Muéstralo tú, Joel. Esto que hay ahí de neumático solo tiene una aplicación, efectivamente. Uf, cómo está desgastado aquí. Bueno, enseña también el neumático delantero. Y es que va tocando el tetón de aquí en el neumático Sí, se nota un brillo delantero. ahí. Sí, sí, este desgaste de aquí, este desgaste de goma, ¿ves? Si hacemos así, es neumático delantero. Bien, pues vamos a sustituir. ya. Bueno, esto previamente a la salida en pista nos hemos dado cuenta de que tenemos un problema con la bancada sideways, y es que por un lado de la bancada descuelga más que por el otro lado, el motor. Entonces, esto es una 0.75 roja de la marca, y se supone que con una llanta 17.3, como mucho, con el neumático que vamos a utilizar, que es el que pide los reglamentos importantes de Scale Auto, el neumático AS25 19 por 10,5, debería de, ya os digo, con una llanta 17.3, calzando así, debería de tener solución. El problema que tenemos es que como está el motor asomando más de un lado que de otro, tiene diferentes alturas, nos hace llevar a una llanta 17.8, que para quien sepa bien de offset y demás, es un disparate.
Vale, pues esto en el eje delantero, digo en el eje trasero, disculpar. Y ahora en el eje delantero vamos a sustituir estas llantas por algo también más utilizado en competición, que es la llanta del Lotin Plus de plástico del Ring, del diámetro mínimo que exigen los reglamentos para GTs, que es 15,8 por 8. De esta forma seguimos una mejora respetando los reglamentos con los que vamos a competir. Un eje de carbono y con esta llantita ahora no tendremos el problema de que pegue, y sin embargo, bueno, ahora el eje ha quedado alto, habría que regularlo más bajo si queremos que apoye, que yo soy de los que piensan que apoyando es mejor. Antes se me había olvidado lubricar. Tenemos por aquí un poco de aceite Torreslot. Le vamos a dejar caer una gota al rodamiento. Digo al rodamiento, al cojinete. Ahí está. Y un poquito de grasa Sideways para transmisiones metálicas. En este caso tenemos una corona de Ergal, que me gusta bastante, de esta marca. Y un piñón de latón o bronce, cual sea de los dos materiales. Bien, ahora sí lo tenemos lubricado. Con estas dos mejoras vamos a ver cómo cambia el comportamiento del coche. Esperemos que mejor. Y a ver cuál es la sensación de Joel. El tiempo mejor que ha marcado ha sido un 14.4 y la vuelta media está en 16.5. También es verdad que Joel no conocía el coche y en ese periodo de adaptación... Bueno, comenta tú, Joel, ¿cómo lo has visto? A ver, el coche, pues aparte de lo que hemos dicho de las ruedas, de los neumáticos, se nos notaba que iba bien por paso de curva, frenaba muy bien. Lo que pasa es que sí que tirar en recta no tira mucho. Tiene aceleración pero tiene muy poca punta, creo yo. Puede ser que la transmisión a lo mejor se acorta. Puede ser. Además tengo que decir en mi defensa que voy con el mando de Manuel, ¿eh? Ya se está excusando. Bueno, también limpiamos las trencillas y salimos a pista de nuevo a ver qué hace. Bueno, esperemos que ahora sí sea capaz de dar el coche lo que tiene que dar. Ahí lo tenemos. Joel, cuando quieras. Vuelta rápida. Se ha notado. Pista 2, 14.39. Bueno, ya ha bajado bastante el tiempo. 14.3. Vuelta rápida. Pista 2, 14.05. Bueno, ya casi entra en 13. Vamos a dejarle unas vueltas y vemos a ver qué tal. Recordad que es un coche que no lleva suspensión. Pista 2, 14.05. 14.0. Joel al final ha podido bajar el tiempo, no sin decir cómo lo ha hecho, pero bueno, vamos a verlo. Tenemos aquí en GT 13.279 de Joel, la H de sentido horario. Y aquí tenemos un 13.269. Bueno, disculpad, como decía, ha bajado el tiempo no sin decir cómo lo ha conseguido. Hemos puesto un eje delantero que es típico de competición y unas llantas traseras también de Scalea Auto, se me ha olvidado decirlo, las universales de la marca, que a mí me gustan mucho. Y ese compuesto la verdad es que agarra bastante más que el que traía de serie el coche. Y bueno, luego, aunque no tengamos suspensión, pues 8 gramos de magnetismo son muchos y eso camufla perfectamente el comportamiento del modelo. ¿La valoración tuya cuál es, Joel? Bueno, efectivamente, como ha dicho Manuel, el magnetismo del motor yo lo he notado muchísimo porque ya agarraba más o menos bien, aunque llevara los neumáticos malos,
y frenaba muchísimo, o sea, se le notaba un frenado súper brutal. Luego cuando ya le cambiado los neumáticos y le hemos hecho un par de ajustes, le hemos cambiado el eje, el coche se ha puesto a volar. Además el engrase lo he notado también mucho porque ha ganado mucha aceleración. Bueno, también el diámetro de llanta, sí teníamos un desarrollo que ignoro cuál es, el de serie, pero en los TIR suelen montar piñones 11, así que es probable que tenga un piñón de 11 dientes en un diámetro de 6,5, lo que es al menos que la Corona, que yo creo que esta es la 28, al menos que la Corona sea una 26, un 11-26, es un desarrollo bastante corto, aún con el diámetro de llanta, que no olvidemos que le hemos metido una 17,8 para que no roce el motor, porque el motor de un lado queda descolgado como medio milímetro y del otro solo 0,3, las mediciones que hemos podido hacer tras la cámara. Entonces, si modificamos la cuna, que quizá a lo mejor en el siguiente vídeo, si lo seguimos haciendo con el material de serie, aunque yo creo que ya queda aquí el vídeo y es significativo que de serie haya alcanzado eso. Quien quiera exprimir más el chasis de serie, que agote las posibilidades. La verdad es que yo no suelo correr con modelos de chasis inyectado, me voy directamente al 3D porque te ahorras otros inconvenientes y están mejor pensados. Pero bueno, no sé lo que haremos, pero en el siguiente vídeo ya el coche sufrirá una transformación grande de material. El motor ya le quitaremos, que no es típico aquí en España correr con tanto imán, si bien de serie y en casa puede ser un montaje factible, que puede verse demasiado funcionar bien en una pista casera, pero a la hora de montarlo en un circuito, de correr en un circuito no se corre con tanto imán. Pues nada más que añadir. Pues nada, pues hasta el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado.